Una bendición poder estar reunidos una vez más. Hoy iniciamos, como todos sabemos, una nueva serie, el estudio de la carta a los Hebreos. Primero en la Biblia que se llamó, a quien llamaron hebreo, fue Abraham. Y uno de los significados del término hebreo es el que cruzó. De alguna manera, Abraham era conocido cuando llegó a Canaán porque había cruzado el Éufrates, había venido más allá. Él venía de Mesopotamia. Pero de alguna manera, con el tiempo, el significado fue como cambiando y obviamente el idioma hebreo es el idioma de los judíos, se llamó el idioma hebreo a los hebreos, pero de alguna manera queda como en la conciencia ese traslado del lugar. Y una de las verdades que el Evangelio nos enseña es que nosotros tuvimos también un traslado de ubicación del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, de la potestad del enemigo a la gracia de Dios, de la esclavitud al pecado, a la libertad en Cristo. Entonces, en algún sentido, nosotros también hemos cruzado de un lugar a otro. También somos hebreos. Obviamente algunos creen que el principal tema es el tema de la audiencia, ¿verdad? También se cree que fue escrita esta carta por un autor desconocido a una comunidad judía de la que tenemos poca información, pero la información que tenemos de la comunidad de los recipiendarios de esta carta es una cita de la misma carta en Hebreos 10:32 al 35. Dice: recuerden los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, ustedes soportaron una gran lucha de padecimientos. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así, porque tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. Por tanto, no desechen su confianza, la cual tiene gran recompensa. De alguna manera, ese pasaje nos deja ver de que cuando ellos llegaron a Cristo, su fe estaba muy firme, muy fuerte, y de alguna manera hubo una situación en Roma, hubo un edicto que se dio por uno de los emperadores, no recuerdo ahorita, eh, creo que, bueno, no recuerdo ahorita, pero, y no quiero dar un nombre equivocado, pero donde expulsó a los judíos, y de alguna manera en esa expulsión a los judíos, obviamente les expropiaron sus propiedades y algunos los llevaron a la cárcel, principalmente estaban atacando a los cristianos, y ellos vivieron esto, fueron compañeros de los que soportaron una gran lucha de padecimientos, aceptaron con gozo en ese momento el despojo de sus bienes, porque estaban convencidos que su herencia eterna era mayor. Sin embargo, el sufrimiento, el padecimiento ha seguido, y de alguna manera la confianza que ellos tenían en el Señor en el principio ya no es tan fuerte. Su fe, como pasa con nosotros, se ha debilitado un poco, y de alguna manera el mensaje del pasaje y el objetivo de la carta, una de las posibilidades es que ellos están siendo tentados a volver al judaísmo. El judaísmo era una religión aceptada por el Imperio Romano, entonces los judíos no eran perseguidos. El cristianismo, cuando se descubrió que era diferente del judaísmo, fue tomado como una nueva secta que no era aceptada por el Imperio Romano, y entonces empezaron a perseguir a los que creían en esta nueva fe, y de alguna manera la persecución no es cómoda, el sufrimiento no es algo deseable para ninguno de nosotros, y cuando estamos buscando y creyendo a Dios, pero estamos pasando por sufrimientos, puede haber momentos donde nuestra fe se debilite, puede haber momentos donde lleguemos a estar
tentados o pensando que quizá regresarnos, bueno, para nosotros la situación sería, imagínense que la Iglesia Católica es la única permitida y los cristianos empiezan a ser perseguidos. Les aseguro que habrían algunos que dirían, no, yo siempre he sido católico y me regreso al catolicismo y prefiero no ser perseguido, ¿verdad? O cualquier otra situación, ¿verdad? O también algo tal vez más moderno, es decir, sí, yo soy cristiano, pero si usted es musulmán o budista, todo bien, todos los caminos llevan al cielo y de alguna manera para evitar como la persecución, esa puede ser una similitud de lo que este grupo de creyentes está viviendo. Y ante esa realidad, el autor escribe esta carta. Una de las preguntas que la carta que se escribe a los hebreos intenta responder es ¿por qué, si Dios está tan comprometido con nuestro bien, con nuestra bendición, con nuestra salvación, por qué la vida es tan difícil? Yo no sé si ustedes se han hecho esa pregunta en algún momento de su vida, pero a veces uno se pregunta, pero si Dios me ama tanto, ¿por qué permite este sufrimiento? De alguna manera, hermano Oscar se preguntó eso y su familia y nosotros nos preguntamos por qué Dios está permitiendo tanto dolor. Y obviamente la respuesta nos lo da un poco la escritura y quizá en el cielo vamos a tener la respuesta completa, pero de alguna manera el libro responde esa pregunta y la respuesta de manera general que el autor les da a sus lectores es que la vida es un viaje donde hay tiempos de aflicción y donde en medio de los tiempos de aflicción hay posibilidad de encontrar reposo en Dios. La vida es un viaje donde hay persecución, pero también hay acceso a la presencia de Dios. Es parte de la respuesta del libro. Pero el punto clave del libro es que la única manera de terminar bien ese viaje es fijando los ojos en Cristo. Uno de los mensajes de la carta a los hebreos es ese llamado a fijar los ojos en Cristo. En el capítulo 3 encontramos que el autor dice, consideren, contemplen, mediten en el apóstol y sumo sacerdote de vuestra fe, Jesucristo. Lo vuelve a decir en el capítulo 5, lo vuelve a decir en el capítulo 12, lo dice a lo largo de la carta, pero también lo dice desde el puro inicio de la carta. Cuando vamos a la carta en sí mismo, el propósito es exhortar a sus hermanos al final de la carta, en el cierre de la carta, en el 13:22, él les dice, les ruego hermanos que soporten la palabra de exhortación, pues les he escrito brevemente, o sea, lo que él está haciendo es animando, exhortando. Y una de las cosas que él anima es que prestemos atención a lo que hemos oído. O sea, el ánimo es no soltemos nuestra fe, no dejemos de perseverar, no abandonemos el camino, no dejemos de ver a Cristo, pero también dentro de eso es no dejemos de oír a Cristo. En el 5:11 también les regaña un poquito y les dice, tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, pero ustedes se han hecho tardos para oír. Y en el 12:25 vuelve a decir, tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla. O sea, uno de los llamados de la carta es, dicho en palabras de Jesús, el que tiene oídos para oír, preste atención a lo que Dios está diciendo, porque nuestro Dios es un Dios que habla. En general, la carta tiene muchos mensajes y nada más como estamos dando inicio a la carta, hay cosas específicas que la carta dice. La carta nos dice que Dios ha cumplido sus promesas en Jesucristo. Esa es una de las cosas que tenemos que tener presente. La carta nos dice que la nueva era, el reino de Dios ha sido inaugurado,
pero no ha sido consumado. Ya Cristo es rey, pero todavía hay enemigos que él no ha sometido bajo la planta de sus pies. La carta también nos da el mensaje de que el Antiguo Testamento es tipológico, así que las instituciones, los eventos y las personas en el Antiguo Testamento eran sombras de la realidad que vendría. La carta también nos da una verdad impresionante, y es que lo terrenal es copia y reflejo, sombra de lo celestial. El tabernáculo terrenal es sombra de lo celestial, y el culto instituido por Moisés es sombra de lo que sucede en el cielo. Y algo interesante es que en la carta vamos a ver que el cumplimiento siempre es mayor que la predicción o el tipo. Así, el autor, dando de alguna manera esta introducción, escribe la carta a estos oyentes, a estos lectores que son ovejas. Él ha sido pastor de esta iglesia, pero así como a Jonathan le tocó viajar a Estados Unidos, a este pastor le tocó viajar fuera de Roma. Es una comunidad en Roma que él ha pastoreado en el pasado, pero él le tocó hacer un viaje. Y allá en su viaje, imagínense ustedes que Jonathan se entera de que ustedes están a punto de negar la fe, y entonces nos escribe una carta similar. Pero obviamente aquí es una situación real. Él está fuera de Roma y se está enterando de que la fe de estos hermanos está debilitante, y de que algunos de ellos, se oyen rumores de que algunos de ellos le han dicho a los otros: miren, mejor deberíamos de regresarnos al judaísmo. Entonces él viene y le urge tanto dar el mensaje que se olvida de saludarlos. No les dice: yo fulano de tal, a los que se reúnen en Roma, gracias y paz. No, no, no. Él entra directo, él entra de lleno. Para él la entrega del mensaje es urgente, y empieza su carta diciendo: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Vean que el mensaje central de esta primera sección es: Dios ha hablado en otro tiempo por profetas, a nosotros por el Hijo. O sea, de alguna manera esto lo vamos a ver después, pero aquí en estos versos vemos que Dios es un Dios que habla, los medios por los que él habla, y luego quién es el Hijo y lo que el Hijo ha hecho. Más o menos este es como lo que nos dicen estos primeros versículos. ¿Por qué? Porque después nos va a decir, es importante que prestemos atención, porque después nos va a decir: no pueden seguir siendo tardos para oír, porque después nos va a decir: no rechacen al que hablo. O sea, es tan importante el saber que Dios habla y que es digno de nuestra atención, que lo primero que él dice es: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas. Lo primero que él hace es separar la historia en dos etapas: la etapa de los padres y la etapa de nosotros. La etapa de los padres y la etapa de nosotros tiene algo en común: Dios está hablando. Dios habló en la etapa de los padres y sigue hablando en nuestra etapa. Pero hay diferencias. Las diferencias es que en la etapa de los padres, Dios habló en muchas ocasiones, de muchas maneras,
y el medio por el cual habló fueron los profetas. En la etapa de nosotros, el medio por el cual Dios nos está hablando a nosotros es su Hijo. Ahora, es interesante porque obviamente cuando vemos el mensaje central aquí es que hay un Dios que habla y que nosotros estamos viviendo un nuevo tiempo, los últimos días. Ya vamos a ver esto, pero uno de los principales mensajes es aquí, hay un mensaje definitivo, hay un mensaje principal de Dios y está centrado en Jesús. O sea, una de las cosas que esto quiere decir es que no podemos poner a Jesús en la caja de todas las demás religiones. Jesús está por encima. Ninguno de los seguidores de Buda lo ha oído hablar actualmente, ni de los seguidores de Mahoma lo ha oído hablar actualmente, ni de ninguno de los seguidores de ninguna religión. Sin embargo, nosotros que seguimos a Jesús, oímos su voz. La oímos a través de las escrituras, lo oímos a través de los predicadores y la oímos a través de nuestro espíritu. Pero algo interesante es que Dios habló de muchas formas, de muchas maneras, pero la última verdad, el mensaje definitivo es Jesús. Veámoslo nuevamente. En otro tiempo por los profetas, ahora por el Hijo. ¿Quién es más que un profeta? Es Dios mismo, lo va a decir inmediatamente después. Y lo leímos en Colosenses en la lectura bíblica. Jesús es Dios mismo y no solamente es Dios mismo. ¿Sabe qué es interesante? Que en el griego dice, no dice nos habló por medio del Hijo, dice nos habló en Hijo. O sea, como quien dice, como cuando usted dice, le voy a hablar en inglés. Cuando yo hablo con Eric, normalmente le hablo en inglés, porque es su idioma nativo. Entonces, como quien dice, voy a usar un nuevo idioma, un nuevo lenguaje. Y voy a usar el lenguaje hijo. O sea, el hijo es más que un profeta, es Dios mismo, pero también es el mensaje mismo, el lenguaje mismo de Dios. Antes de muchas formas y de muchas maneras, hermanos, de muchas formas, de muchas maneras, nos hace pensar, Dios se presentó como en la zarza ardiente, como en la columna de humo, en la columna de fuego, como agua en la roca, como ángel. Ezequiel vio una nube llena de fuego y un resplandor a su alrededor. O sea, hubo muchas formas, muchas ocasiones. Muchas maneras lo oyeron en trueno los israelitas en el Sinaí. Elías lo oyó en el silbido apacible, de muchas maneras. Pero eso quiere decir que el mensaje de Dios se fue dando progresivamente. Cada vez que Dios iba aumentando la revelación, se le iba pudiendo conocer un poquito más y un poquito más. Y de hecho los profetas escriben construyendo sobre la revelación dada anteriormente. Pero ahora habla perfecta y completamente en el Hijo. ¿Por qué? Porque a Dios le agradó, como dice Colosenses 1:19, habitar en el Hijo con toda su plenitud. William Lane comenta que el tema central de Hebreos es la importancia de escuchar la voz de Dios en las Escrituras, en el acto de la predicación cristiana y en el testimonio del Espíritu que nos da del Hijo a nuestro espíritu. Hermanos, el mensaje de Jesucristo es final y completo, al menos por dos razones. Número uno, por la calidad del mensajero. Jesucristo es el mensaje definitivo, la verdad última, la verdad definitiva. ¿Por qué? Porque Él es Dios mismo en forma de hombre. Dios mismo tomó forma de hombre para revelarnos su mensaje. En segundo lugar, el mensaje es definitivo porque el mensajero es el mismo mensaje. El mensajero es el mismo mensaje. Jesús es el mensajero y Jesús es el mensaje. Es el mensaje de amor. Es el mensaje de gracia.
Es el mensaje de transformación. El Hijo es en sí el verbo, Él es la palabra, Él es la verdad. Y al ser el mensaje mismo, no un mensajero, no solamente nos comunica algo. Un mensajero nos comunica algo. Un mensaje se comunica a sí mismo a nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que Él no viene solamente para contarnos una verdad. Él viene para entrar en una relación con nosotros y para que a través de esa relación podamos ir descubriendo cuál es el mensaje de Dios. ¿Sí me entienden? El mensaje mismo se comunica a nosotros queriendo entrar en una relación con nosotros. De hecho, esa fue la experiencia que tuvo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo conocía de Dios. Hay mucha gente que ha oído de Jesús, hay mucha gente que ha oído de los profetas, hay mucha gente que ha oído el mensaje, pero no se ha encontrado con el mensajero mensaje. Porque hay una diferencia de saber de Jesús. Usted puede oír la historia de alguien y no conocer a ese alguien. Se puede leer un libro de Gustavo Solá que alguien en algún momento haya escrito, alguien le puede contar que existe una persona, pero no es lo mismo que usted se siente conmigo a compartir en mi mesa o que tenga una relación conmigo. Pablo creía que conocía a Dios, creía que entendía la revelación de Dios, había pasado años estudiando diligentemente las Sagradas Escrituras, había oído de la gloria de Dios, sabía de la zarza que no se consumía, de la nube, de la columna de fuego, del manto que llenaba el templo, del resplandor en derredor, de que estaba rodeado de los cuatro querubines. Tenía toda la teoría, pero no se había encontrado con el mensaje. No tenía relación con ese mensaje. Y dice que un día, cuando iba a perseguir cristianos a Damasco, nos dice Hechos 26:13, al mediodía, oh rey, él le está contando aquí al rey Agripa su historia, yendo de camino, vi una luz procedente del cielo más brillante que el sol que resplandecía alrededor mío. ¿Qué vino a su mente ahí? Ezequiel 1, una luz y un resplandor alrededor. Y seguramente Isaías 6 y Éxodo, y bueno, todo lo que él sabía. Entonces vio una luz procedente del cielo, más brillante que el sol, que resplandecía alrededor mío y de los que viajaban conmigo. Después de que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en el idioma hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En el antiguo tiempo los bueyes eran guiados y había una vara que era el aguijón, que cuando ellos daban patadas porque no querían seguir la dirección de esa guía, de ese aguijón, entonces daban patadas y se topaban con el aguijón, y solo dar cosas contra el aguijón es lastimarse a sí mismo. Es herirse a sí mismo no queriendo seguir el camino. Entonces, aquí de alguna manera podemos leer: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué te estás haciendo daño a ti mismo? ¿Por qué intentas lastimarte a ti mismo no entendiendo cuál es el camino? Y yo dije entonces: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Es interesante porque aquí Pablo usa la palabra ¿quién eres? Curios, que ese era la traducción al griego del hebreo Yahvé, del yo soy. De alguna manera él está entendiendo que Yahvé se le está apareciendo porque él sabe que Dios se ha manifestado a su pueblo de muchas formas, de muchas maneras, y él arde en celo por el Dios de Israel, por el Dios verdadero, y él tiene un anhelo real de encontrarse con ese Dios y de servirle a ese Dios. Pero resulta que cuando él entiende que es Dios el que se le está presentando, el Dios de Israel, ¿y sabe cuál es la respuesta? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y aquí hay una revelación, de alguna manera
Jesús llega como mensaje y como mensajero a manifestarse él mismo y a decirle, yo soy, sí, dijiste bien, yo soy Yahvé, yo soy Señor, yo soy Curios, pero también yo soy los que tú persigues, también yo soy la iglesia. Y una revelación de quién es Jesús. Jesús es el mismo Dios de Israel del Antiguo Testamento y es también sus seguidores, porque sus seguidores estamos unidos a él. Pero levántate y ponte en pie porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo en las cosas que has visto, sino también en aquellas que me apareceré a ti, que le está diciendo. Vengo a iniciar una relación contigo. Quiero que me conozcas y que sigas conociéndome porque me voy a volver a aparecer a ti. Y vas a sufrir, pero te rescataré del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío, para que abras sus ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz, del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de los pecados y herencia entre los que han sido santificados. Hermanos, todos necesitamos tener esta experiencia. Todos necesitamos pasar de que el mensaje de quien hemos oído sea alguien que se aparezca a nosotros, que de alguna manera podamos percibirlo, que de alguna manera podamos oírlo, podamos saber que Él mismo es el mensaje a través del cual Dios está dando a conocer a nosotros. Ahora, algo que el pasaje dice es que aparte del otro tiempo están los últimos días. Y nosotros estamos viviendo en los últimos días. Ahora la pregunta es, yo creí que los últimos días iban a ser ya los siguientes años. Los últimos días iniciaron el día de Pentecostés del año, digamos que 33, 50 días después de que Cristo fue a la cruz, el día que el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia. Y esto no lo dice Hechos 2, del 15 al 17. Pablo, cuando explica lo que está sucediendo, dice, porque estos no están borrachos, como ustedes suponen que apenas es la hora tercera, sino que lo que fue dicho por el profeta Joel es esto, y sucederá que en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, sus ancianos soñarán sueños. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que de Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Aquí vemos en este pasaje dos cosas que suceden en los últimos días. Número uno es el derramamiento del Espíritu. El Espíritu Santo fue derramado desde el día de Pentecostés y está operando y dando dones a su iglesia hasta el día en que Cristo regrese en su segunda venida, que termine la cosecha. Otro de los sucesos que inicia la inauguración de los últimos días es que a este Jesús Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Es lo que en el lenguaje de Hebreos se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Fue coronado o entronizado como rey. Y hay una tercera situación que sucede en los últimos días, profetizada por Miqueas y también está en Isaías 2:2, que dice que en los últimos días el monte de la casa del Señor será confirmado como cabeza de los montes, exaltado por encima de las colinas, y acudirán a los pueblos, que esta es una profecía en metáfora que habla de la edificación de la iglesia. Los últimos días comprenden desde Hechos 2 hasta la segunda venida del Señor y están marcados por tres acontecimientos: el derramamiento del Espíritu, el reino del Mesías sobre su pueblo y la edificación de su iglesia. Ahora el autor sigue diciéndonos quién es ese hijo a través del cual Dios nos está hablando hoy. Ese mensaje dice: a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también los siglos. Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Cuando él dice heredero de todas las cosas, lo que está diciendo es: Dios ya inició a darle su herencia. ¿Por qué? Porque él dijo:
todo dominio me ha sido dado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Pero lo que también nos va a decir la carta es que aún no ha sometido a todos sus enemigos, pero un día lo hará y reclamará lo que le pertenece. Ahora, esto tiene implicaciones porque, por ejemplo, este que es el heredero de todas las cosas dijo, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. ¿Cómo él tiene la autoridad para decir eso? Porque él es el heredero de todo y él puede darle herencia a los que él quiera darse. Entonces, ¿cuál es el primer mensaje? Él va un día a tomar posesión de todas las cosas. Nada va a quedar fuera de su gobierno. Segundo, dice que por medio de él hizo en el griego tous aionias. Algunos traducen el universo, pero en realidad se debe traducir los siglos, las edades. Y lo que está diciendo aquí el autor es que él controla cuándo terminará el siglo presente, donde todavía hay aflicción y donde todavía hay persecución, y cuándo iniciará el siglo venidero, donde el mal, la persecución, las lágrimas, el dolor será eliminado. Él tiene control del tiempo. Él no solamente tiene control de las cosas, él tiene control él creó por un propósito soberanamente sabio edades que nosotros llamamos, que la Biblia llama el siglo pasado, el siglo presente y el siglo venidero. Y el siglo venidero es donde todo trabajo de las tinieblas dejará de ser, y el siglo presente es donde hay una lucha y donde hay un conflicto. El presente siglo malo le llama Pablo. Malo porque todavía el enemigo es el gobernador de este siglo, con permiso de Dios y bajo la soberanía de Dios. Pero aún sobre eso, Cristo creó esos siglos, esas etapas de tiempo. Él es el resplandor de su gloria. Resplandor se refiere a la luz. Él vino como la luz del mundo. ¿Para qué? Para mostrarnos la gloria de Dios, para darnos a conocer la gloria de Dios. Por eso los apóstoles dicen, y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre. Vimos su gloria cuando oímos a Dios a través de sus labios. Vimos su gloria cuando sanó al enfermo. Vimos su gloria cuando llevó buenas a los pobres. Vimos su gloria cuando abrió los ojos de los ciegos. Vimos su gloria cuando fue transfigurado en el monte de la transfiguración. Vimos su gloria. La vida fue manifestada, escribe el apóstol Juan, y la hemos visto, la hemos palpado, la hemos oído, la hemos contemplado. Y eso no solamente fue para los apóstoles. ¿Por qué? Porque Dios nos está hablando y mostrándonos quién es Él a través de Cristo. Y la expresión exacta de su naturaleza, lo que está diciendo ahí es la representación exacta del carácter mismo de Dios. Queremos saber qué tanto nos ama Dios, miremos qué tanto nos ama Jesús. Queremos saber qué tan compasivo es Dios, veamos si Jesús fue compasivo. Queremos saber qué le enoja a Dios, veamos lo que a Jesús le enojó. Él nos muestra su carácter. El que ha visto a Cristo ha visto al Padre, porque Él es la imagen del Dios invisible. Y el que sostiene todas las cosas con su poderosa palabra. Lo que está diciendo el autor es que si el universo sigue funcionando, si la Tierra no se cae, si sigue habiendo estaciones, es porque el Señor sigue cuidando de que el universo siga funcionando de forma estable. Nuestra vida depende de Él. Eso es lo que está diciendo el autor. Y luego nos habla de lo que Él ha hecho. De alguna manera, obviamente, Él ya dijo que Él ha traído en Él mismo la palabra final de Dios, como el mayor de los profetas. Pero el verso 3 sigue diciendo, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas.
Su obra revela su superioridad. Y de alguna manera vemos tres obras en el pasaje de lo que Cristo ha hecho. Cristo ha venido como el mayor de los profetas, superior a los profetas, a traer la palabra definitiva, la palabra final de Dios. Cristo ha venido como el mayor de los sacerdotes a hacer lo que muchas generaciones de sacerdotes de Israel no pudieron alcanzar, el real, completo y final perdón y purificación de los pecados. Y como el Rey de Reyes se ha sentado en la posición más alta sobre la que ningún rey sobre la tierra se ha sentado, a la derecha del Padre en las alturas. La diestra es el lado del poder. Ahora, es interesante que, hermanos, esto no es poca cosa. Él vino a resolver el problema más grande del hombre. ¿Sabe cuál es nuestro problema más grande? Nuestro problema más grande no es que nuestro presidente no sea el más justo, nuestro problema más grande no es el hambre mundial, nuestro problema más grande no es la pobreza mundial, nuestro problema más grande es el pecado. Porque el pecado es la raíz de todos los males del mundo. Porque el pecado es la causa de la muerte, de la destrucción, de la opresión, de la trata de personas, de las armas, de las guerras, de todo lo malo que hay en el mundo. Hay muchos problemas en este mundo, pero la raíz de todos los problemas es el problema del pecado. El problema del pecado es nuestro mayor problema. Y Él vino a resolver nuestro mayor problema, llevando a cabo la purificación de nuestros pecados. Y luego el autor aclara, se sentó. John MacArthur comenta 4 razones por las que Cristo se sentó. Primera, se sentó como señal de honor y de gloria, porque el Padre lo glorificó, porque Él le había glorificado antes. Segunda, se sentó como señal de autoridad, como Rey de Reyes, como soberano de los reyes de la tierra, como gobernante. Tercero, se sentó para descansar, porque Dios terminó su obra y reposó, y Cristo terminó su obra y reposó. ¿Sabe qué no había en el lugar santísimo ni en el lugar santo? Sillas, porque los sacerdotes no podían descansar. Pero ¿sabe qué sí hay en el sacerdocio, en el santuario celestial? Hay un trono donde Cristo se sentó porque su obra estaba terminada. Y cuarta, se sentó también para interceder por nosotros. Y eso es glorioso. Ahora, el verso 4 termina mostrándonos dónde está hoy el Hijo. Dice, esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles. Así como el nombre que Dios le dio es superior al nombre de ellos. Vamos a ver en el otro domingo un poco sobre por qué los ángeles eran tan importantes para estos lectores y para esta audiencia. Y quizá, obviamente, no es que no tengan ninguna importancia para nosotros, tienen alguna importancia, pero ya nosotros no tenemos quizá la misma fascinación que ellos tenían por los ángeles, pero puede ser que nosotros tengamos algún tipo de fascinación por alguna otra cosa bonita, ¿verdad? O sea, yo me he topado con cristianos que extrañan aquellos tiempos donde habían de diversos moveres de Dios. Dios se ha movido en la historia de muchas formas, de muchas maneras, y a veces nos enamoramos de esas formas en que Dios se mueve. Y de alguna manera el mensaje es, Jesús es superior a ese tipo de movimientos. Jesús es superior a cuando había muchas manifestaciones de demonios. Jesús es superior a cuando habían mucha manifestación de dones. Jesús es superior a cuando habían las campañas de los mega evangelistas. Jesús es superior a esas etapas que han sido lindas y han sido bonitas, pero Jesús es superior a los ángeles, a los mensajeros, a los apóstoles, a los profetas, a las escrituras. Él es superior y Dios le dio un nombre.
una naturaleza, un mensaje superior al mensaje que viene a través de otros medios, que son medios que Dios usa. Pues los ángeles fueron creados por Dios y son siervos de Dios, y Dios los ha usado y los sigue usando seguramente, porque el mismo autor nos lo va a decir después. Pero aquí entra, y aquí se menciona dos veces una palabra que es una de las palabras predilectas del autor, que no es usada en muchas otras cartas ni en muchos otros pasajes del Antiguo Testamento, pero es usada 13 veces en esta carta, que es la palabra en el griego kreiton. Esta palabra kreiton se traduce, obviamente, superior, pero también se traduce mejor. Y en la carta el autor va a decir que Jesús es superior a los ángeles, que es superior a Moisés, que es superior a Josué, que es superior a los sumos sacerdotes levíticos. Pero no solamente Jesús es superior, también él estableció un sacerdocio superior, también él ofreció un sacrificio superior o mejor, también él nos ofrece una mejor o una superior esperanza. También Él tiene para nosotros, lo leímos, una mejor o una superior herencia que la que podamos heredar de nuestros padres. También en Él existe una superior o una mejor resurrección. Él inauguró un mejor o superior pacto al rociar su sangre, que habla mejor o de forma superior que la sangre de Abel. Hermanos, realmente el mensaje central de la carta de este autor es: hay alguien que creó todas las cosas, que dispuso que hubieran eras, siglos, etapas. Ese alguien está sosteniendo que todo el universo siga funcionando. Ese alguien es la representación exacta de Dios. Y ese alguien vino en forma de mensaje para darnos a conocer a Dios a través de sí mismo. Él es la palabra definitiva, última de Dios. Y de alguna manera regresemos a la situación específica de esos oyentes. O sea, ustedes quieren abandonar su fe en este alguien y regresar al judaísmo. Y pensemos en una situación un poco más moderna para nosotros. ¿Estamos dispuestos a igualar a este alguien, al hijo, con otras religiones, con otras teorías, con otras filosofías? O sea, claramente el mensaje es: podemos ignorar, menospreciar, dejar de oír a la mayor revelación y manifestación que Dios ha decidido traernos a través de su Hijo. O sea, Dios no solamente es el creador de todas las cosas, sino es la fuente de toda bendición y de todo bien. No hay mejor manera de estar bien, de tener bienestar, de alcanzar felicidad, que estar alineado en una relación con Dios. Eso antes era imposible, porque Dios era tan grande y tan inalcanzable y tan santo y tan puro que era muy difícil relacionarse con Él, y solo el sacerdote una sola vez al año podía llegar a estar un poquito más cerca de Dios, y algunos hombres que Dios usó. Pero hoy Dios nos ha hablado. Hoy Dios nos está hablando. Imagínense en los tiempos antiguos, ¿verdad? Un caballero conoce a una dama, pero la dama no conoce al caballero, pero el caballero se enamora de la dama y le empieza a escribir cartas, y empieza a recibir cartas y se empieza a enamorar de él. Y de alguna manera el mensaje va llegando y todo, pero ella anhela el día
en conocerlo, en entrar en una relación con él, en poder abrazarlo, en poder besarlo. Cuando eso ya es posible, hay un cambio. Y de alguna manera lo que el autor nos está diciendo es que hay un cambio en el tiempo y hay una posibilidad que nosotros tenemos de tener un nivel de acercamiento, de relación, de conocimiento de Dios que antes de Cristo no se tenía. O sea, había una limitación en la manera de conocer tan profunda, personal y cercanamente a ese Dios. Obviamente hubieron hombres a los que Dios se dio a conocer, pero dice otras escrituras que anhelaban las cosas que nosotros vivimos. Que Jesús le dijo a sus discípulos, otros anhelaron lo que ustedes ven, ver lo que ustedes ven y oír lo que ustedes oyen. Porque la revelación completa está en Cristo. Es importante pensar cómo esto afecta hoy nuestra vida. ¿Cómo afecta mi vida este mensaje? Y de alguna manera, la pregunta que yo quiero hacerte es, ¿has oído? No solamente un predicador hablar de Jesús, sino has oído en tu espíritu la voz de Dios en Jesús mismo, queriendo darse a conocer a ti. Has oído la voz del amor en lo profundo de tu ser, diciéndote, te amo, diciéndote, sígueme. Y has sido conquistado, conquistada por esa voz que quieres seguirlo, que quieres conocerlo más, que quieres crecer en esa relación con Él. Ojalá hayas oído esa voz ya. Como segunda pregunta, ¿qué seguridad te da saber que tu Señor, a quien tú oíste, a quien tú sigues, es el creador, el soberano, el sustentador de todas las cosas y los tiempos? Si hubieran dos reyes y supieras que uno va a ganar y el otro va a perder, ¿a quién seguirías? Pues nosotros hoy sabemos que hay dos reinos y hay dos reyes y sabemos quién va a ganar. Y como tercero, ¿cómo afecta tu vida saber que Él ya resolvió nuestro mayor problema? No lo va a resolver, Él ya resolvió nuestro mayor problema al efectuar la purificación de nuestros pecados. Lo que el autor está diciendo es, ya Dios los ve puros, ya Dios los ve santos, ya Dios los ve justos, porque Cristo nos cubrió con su justicia para los que hemos puesto nuestra fe en Él. Y lo que hacemos todavía cuando pecamos, Pablo dice, no es mi verdadera identidad, no es quien soy en Cristo, es el viejo hombre, es el pecado que mora en mí. Pero yo, mi nueva identidad en Cristo, me deleito en la ley de Dios. O sea, Él está consciente que hay que despojarse y hay que seguir luchando. Pero ya el Señor nos ve puros, nos ve santos, porque Él ya nos purificó de nuestros pecados. Pongámonos de pie. Señor, te damos gracias, porque tú eres la palabra definitiva de Dios. Por ser no solamente el mensajero, sino el mensaje mismo, a través del cual Dios nos está hablando. Señor, no queremos ser tardos para oír. No queremos dejar de prestar atención a lo que tú nos quieres hablar. No queremos ignorar tu voz.
Por el contrario, anhelamos oírte. Anhelamos oír la voz del amor. Anhelamos oír la voz del Dios Todopoderoso que nos está hablando en su Hijo. Tú eres un Dios que habla. Nosotros queremos ser un pueblo que escucha, que atiende y que obedece tu voz. Haznos ser de esas ovejas de las cuales tú dijiste, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Haznos ovejas que oyen tu voz y te siguen. Queremos tener un oído abierto, presto, dispuesto para oír tu voz. Que nuestro corazón arda diciendo, la voz de mi amado se escucha sobre los montes, sobre los collados. Vivimos atentos a tu voz, a lo que quieras decirnos, a lo que tengas que decirnos. Porque tú has hablado y estás hablando. Tú que controlas, que creaste, que gobiernas, que sostienes todas las cosas. Y una de las cosas que nos dicen, que nos dices es, has sido perdonado. Has sido perdonado. Una de las cosas que Dios te dice es, has sido purificado de tus pecados si has puesto tu fe en mí. Eres perdonado, eres perdonada. Tienes la capacidad de vivir en libertad del pecado. Tienes la capacidad de caminar en la gracia. Dios te dice, puedes caminar en libertad, puedes caminar en gozo, puedes reposar en mí. Eres amado, eres amada. Escucha la voz de Dios en tu espíritu, porque el espíritu da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, hijos amados del Padre, hijas amadas del Padre. Recibe el testimonio del Espíritu.